Mis amados, buenos días. Celebramos este día especial, todos juntos, congregados, como un cuerpo que somos, y la intención es que estemos muy atentos, muy prestos, para poder aprovechar este alimento espiritual que es el que compartimos en esta mañana. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, te damos gracias por traernos hasta acá, Dios. También nos acordamos de los que por alguna razón no han podido venir. Y Señor, te damos gracias porque has avivado nuestros corazones para que podamos despojarnos de nuestras preocupaciones y poder centrar la atención en ti, en tú quién eres, y aprender cada día más a conocerte para que nuestra adoración se perfeccione cada vez más y más, Señor. Quita toda distracción, Señor. Quita todo aquello que perturbe el que podamos adorarte con el alma, con la mente, Señor, dispuesta para recibir la palabra que hemos de extender, Señor, a cada uno de los oyentes aquí presentes, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y danos mucha sabiduría, tanto para exponer tu palabra como para recibirla y poder entenderla. Con la asistencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, desde la semana pasada comenzamos un evangelio que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del libro de Marcos, de Juan Marcos. Ya nos explicaba el pastor algunos antecedentes, yo voy a retomar algunos también, o a reforzarlos, a repasarlos. Y en esta preparación me llamaba la atención que Marcos nunca fue mi evangelista favorito. Tal vez lo tenía en menos. Y oh sorpresa, cuando me encuentro que muchos de los comentarios y de las disertaciones hablan de un evangelio sumamente importante. Y eso me llevó a crear un interés y a tratar de profundizar para poder compartirles ese mismo interés y que ojalá ustedes también lo tengan. No sé cada uno qué está pensando de este evangelio de Marcos. Tal vez Mateo ha sido mucho más sonoro, no sé si por el hecho de que sea el primero que está colocado en nuestras Biblias, o tal vez Juan por lo que presenta Juan, por la audiencia a lo cual está dirigido y por el tema que trata Juan. De tal manera que vamos a ver hoy al Salvador, al Rey en el río. Lo vamos a encontrar allí, en Marcos capítulo 1, desde los versículos 4 al 11. Evangelio de Marcos, escrito por Juan Marcos. Como les decía la semana pasada, comenzamos y quiero que prestemos atención, no solo hoy, sino los días que vienen, para que no nos perdamos ningún episodio de lo que vamos a estar conociendo de Cristo como siervo y el papel que el Señor también nos ha asignado a nosotros si queremos ser de verdad los primeros en su reino. El objetivo es conocer a Cristo para que mientras más los conozcamos, no se llene nuestra mente de información, no es ese el sentido, sino que nuestro corazón se llene de adoración para poder amarlo cada vez más y más. ¿Quiere usted ser uno como el que sirve, como dice la palabra? Entonces, preste atención al desarrollo de esta exposición. Repasando, el autor es Juan Marcos, es el primer evangelio que fue escrito. Juan Marcos no era de los apóstoles. Su nombre Juan corresponde a su nombre en hebreo y Marcos es un nombre romano, en latín. Y se dice que Juan Marcos recibió toda la información, toda la enseñanza del que sí fue apóstol, Pedro, conocido. Marcos hace parte de los evangelios sinópticos.
Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman sinópticos para recordarles, porque sinóptico significa ver en conjunto, ver como toda una estructura, ¿cierto? Como ver en paralelo, como diferentes ángulos de una información. El evangelio de Marcos es un evangelio de acción, porque trata mucho sobre el apóstol Pedro, y Pedro era un hombre de acción, lo vimos terminando el evangelio de Juan. Y es escrito para el hombre romano, que también es de mucha actividad. Entonces el énfasis del evangelio de Marcos es el hacer, no son las palabras, es la actividad, los milagros. Muestra entonces este evangelio a Jesús moviéndose y satisfaciendo las necesidades físicas y espirituales de toda clase de personas. Mateo, para comparar Marcos con Mateo, Mateo da una genealogía del rey, porque muestra a Jesucristo como el rey, el heredero al trono de David. Marcos no registra ni información sobre el nacimiento de Jesús, ni su genealogía, porque Marcos muestra a Jesucristo como el siervo de Dios, y un siervo no necesita ninguna genealogía. De un siervo no se necesita conocer su pedigrí, para hablarlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando se adquiría un siervo como esclavo, simplemente qué era lo que se requería de él, que fuera capaz de hacer el trabajo por el cual se compraba o se accedía a él. Entonces, haciendo una comparación de los 4 evangelios rápida, tenemos que el evangelio de Mateo tiene como audiencia a los judíos y presenta a Jesús como rey heredero al trono de David. La figura que se toma para este evangelio es el león, por la majestuosidad. Marcos está dirigido a los romanos, presenta a Jesucristo como el siervo de Dios, y la figura que se le asigna a este evangelio es el buey, porque el buey, ¿qué es? Trabajo y servicio. Y Lucas, que está dirigido al griego, al gentil, muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿cierto? Su humanidad. Y Juan, que va dirigido a toda audiencia en el mundo, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, se encarga de mostrarnos la deidad de Jesucristo. Y la figura es el águila, el Salvador, la deidad. El versículo clave de este evangelio de Marcos lo encontramos allí adelante en el capítulo 10, versículo 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando habla de rescate, estamos ya involucrando la redención, es decir, Cristo pagó con su sacrificio el precio por nuestra libertad al morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, resumiendo, el énfasis del evangelio de Marcos está en las obras de Jesús, más que en las palabras de Jesús. Pinta a Cristo en acción. Hay muy pocos discursos y muchas obras. Repitiendo y repasando del capítulo 1, el versículo 1 al 3, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio e Hijo de Dios. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bien, fíjese que el versículo 1 habla del evangelio. ¿Cuál evangelio y en qué consiste el evangelio? Ya lo sabemos, son buenas noticias. Son buenas noticias de la venida de Dios a la tierra, para que a través de su muerte podamos nosotros tener perdón de pecados y vida eterna. Que nuestros pecados son perdonados y que podemos pertenecer a la familia de Dios y un día vivir con Él en el cielo. Para los romanos,
las buenas nuevas eran buenas nuevas del emperador, de las acciones del emperador. Cuando había algún evento que el emperador, una conquista o alguna actuación de él, sus súbditos celebraban esto como las buenas nuevas. Contrario es el Evangelio de Jesucristo, porque no son buenas nuevas por el emperador, que para ellos era un Dios, es para nuestro Dios, que es Jesucristo. Vamos a leer entonces del versículo 4 hasta el 11 del Evangelio de Marcos, y dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, volviendo al versículo 4, dice que bautizaba Juan, ¿dónde? En el desierto. ¿Y qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan Bautista, recordemos, era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, que era hija o de las hijas de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios e irreprensibles en todos los mandamientos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Juan, el más grande de los profetas, según lo llamó Jesucristo en Mateo 11, y dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, mayor profeta. Habían pasado 400 años después del último profeta, que fue Malaquías, y el pueblo de Israel no había vuelto a ver profeta de Dios. Este pasaje describe el cómo Juan preparaba el camino para la venida del Mesías. Juan bautizaba ofreciendo una limpieza ceremonial, el cual confesaba pecados y se hacía algo externo para demostrar el arrepentimiento. Juan sumergía a aquellos en el río Jordán que eran bautizados. El Evangelio de Juan predicaba el bautismo hacia o en preparación o como meta para el perdón de pecados, no para la remisión de pecados. Recordemos, cuando hablamos de remisión del chivo expiatorio, se colocaban las manos sobre él, se confesaban los pecados y se enviaba al desierto. Esa era la remisión, la ofrenda para remisión de los pecados. Pero no era el caso de Juan. Ahora, no quiere decir que el bautismo en agua hoy en día no sea o haya sido reemplazado por el bautismo del Espíritu Santo, sino que el bautismo de Juan era preparación para que la gente estuviera lista para conocer y confiar en el Mesías que habría de venir. El bautismo cristiano es como el de Juan, en el sentido que demuestra arrepentimiento, pero es más que eso. El ser bautizado en Cristo es hacerlo en semejanza de la muerte, sepultura y resurrección.
Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y había muchas personas que reconocían sus pecados y su necesidad de prepararse para el Mesías. Acudía mucha gente, dice toda. Más adelante, Juan parece requerir que todo el pueblo se someta a su bautismo. Y era una demanda asombrosa por la mentalidad de los judíos en esa época, porque ellos creían que solamente los prosélitos gentiles y los contaminados requerían sumergirse y limpiar su impureza. Los prosélitos eran aquellos gentiles convertidos al judaísmo y que habían aceptado todas las doctrinas, habían decidido circuncidarse y llevar a cabo todos los preceptos de la religión judías. Recordemos un evento de sumergir para limpieza protagonizado por Eliseo y Naamán. Naamán, un leproso, general del ejército del rey de Siria, que fue a pedirle cómo quedar libre de la lepra, y Eliseo le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y así quedará limpio. Y Naamán se zambulló cuando ya convenció que debía hacerlo 7 veces en el Jordán y quedó limpio. Una especie de bautismo para limpieza. El mensaje principal de Juan no era no era señalar: tú eres pecador, necesitas arrepentirte. No era así. El mensaje principal de Juan era: viene el Mesías, prepárense, arrepiéntanse. El llamado a arrepentirse era la respuesta a las noticias de que el Mesías venía. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista, un hombre raro para la época, pero fuerte. Una voz solitaria y humilde. ¿Por qué se nos dan estos detalles menores de Juan el Bautista? Porque Juan era un profeta del perfil de Elías. ¿Se acuerdan? Juan era el Elías que había de venir. Esa fue una pregunta. Juan llamó sin temor a Israel para que se arrepintiera. ¿Por qué con Elías? En Segunda de Reyes 1:7, recordemos un episodio: el rey Ocosías se cayó por una ventana y se enfermó. Entonces envió a sus mensajeros a consultar a Baal Zebú, dios de Ecrón, a ver si iba a sanar o no. A estos mensajeros, entonces, cuando estos mensajeros iban, el Señor le habló a Elías y le dijo, el ángel del Señor, le dijo: Elías, ve y encuéntrate con estos mensajeros y dígales y pregúnteles: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué tiene que ir a consultar a otros dioses? Dile a Ocosías que va a morir. Ellos se volvieron entonces a darle la noticia al rey Ocosías y le narraron lo que había pasado en el camino, por qué se habían devuelto, y entonces el rey les preguntó a estos mensajeros, preocupado por el hombre que se habían encontrado: ¿cómo era el hombre que encontrasteis? ¿Os dijo tales palabras? Y ellos respondieron: uno que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero ceñido a su cintura. Eso le dijeron ellos al rey. ¿Y qué exclamó el rey? Es Elías el Tisbita. Ese es ese hombre que ustedes encontraron. Bueno, es una historia interesante. Si ustedes quieren complementarla, sería bueno. Pero fíjese que pero muy parecido en su forma de vestir y de proceder a Elías. Juan se identificó con Elías en su forma de vestir, en su forma de vida y en el mensaje de arrepentimiento. Mateo 11 nos dice que Jesús habla así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 11:14 de Mateo. Y si queréis recibirlo,
Él es aquel Elías que habría de venir. Claritico. Juan era un hombre extraordinario, no solo por su mensaje, sino por su modo de vestir y régimen alimenticio, separado para ese ministerio. Siendo de la orden de los sacerdotes, levitas que ministraban en el templo en Jerusalén, él no se vestía como sacerdote. Y ustedes han escuchado cómo se vestían los sacerdotes. Los detalles sobre el vestido, la comida del bautista y el lugar desierto son muy importantes, porque señalan una vida de separación de todo cuanto busca y aprecia el mundo. Él se había apartado siendo sacerdote. No le interesaba la vestimenta de los sacerdotes porque él tenía una misión diferente. Porque él era un hombre que vivía su mensaje. Y esto es muy importante para nosotros, que debemos vivir la palabra. Él tenía que estar apartado porque no se puede condenar al mundo siendo del mundo, estando y viviendo y pensando como los del mundo. Juan predicaba en el desierto e invitaba a la gente a dejar ese desierto espiritual en el cual se encontraban. Por eso Dios lo llamó a ser un profeta. ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿En qué consistía? Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, él no se consideraba digno de agacharse a soltarle las correas de sus sandalias. Y aquí nos trae una doble comparación el Evangelio de Marcos. Primero, cuando dice que viene tras mí el que es más poderoso que yo, está hablando de una superioridad, pero superioridad en majestad. Poderoso en majestad, claro, es el Rey, Jesús. Y también que su actividad era superior a la de Juan. Juan creyó necesario realzar este contraste entre él y su maestro, porque muy pronto el pueblo comenzó a preguntarse si tal vez Juan sería el Cristo. En Lucas 3:15 encontramos este versículo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y rápidamente Juan les enseña a las personas que él no es el Mesías. De ninguna manera. Él predicaba simplemente el arrepentimiento, del que el bautismo es un símbolo, pero predicó acerca de Jesús y de su venida, lo principal de su mensaje. Juan apuntaba a Jesús, hacia Jesús, no hacia él mismo. Porque a veces tenemos esa tentación. Juan no la tuvo. Él conocía claramente cuál era su mensaje. Él preparaba el camino. Todo el tiempo Juan guiaba a las personas a Cristo, no a él. Y esto nos hace reflexionar de esta manera. Cuando nosotros estamos evangelizando, debemos dejar que la palabra de Dios hable y no nosotros, como a veces nos ocurre. Cuidémonos de no predicar nuestro testimonio de tal manera que se apague la voz de Dios. Esto es delicado, porque la palabra apunta a Cristo como Juan apuntaba al Mesías que estaba llegando. La humildad de Juan es tal que se consideró menor que un esclavo. ¿Por qué? Cuando él dice que no soy digno de desatar la correa de sus calzados, era oficio de los esclavos y él ni siquiera se consideró digno de hacerlo con el Señor. Y esa de Juan debe ser nuestra actitud hoy en día. Debe ser su actitud, porque muchos
hoy quieren ser los más grandes y los primeros. Y necesitamos ser siervos. Ser siervos para poder ser grandes delante de Dios. Esto lo tenía muy claro Juan y nos lo enseña claramente. En este tiempo de tanta comunicación, el hombre es tentado a ser la estrella, el centro de atención, exactamente. Y no es así. Y a veces nosotros también tenemos que cuidarnos de esto. En el versículo 8 sigue diciendo el Evangelio de Marcos, dice Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El verdadero bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo. Verdadero en el sentido de que es interno. El bautismo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo es interno. El bautismo ritual es externo. El de agua es externo. ¿Que es importante? Claro que es importante porque es el testimonio público de nuestra fe. El bautismo en aguas nos identifica con Cristo en cuanto a su muerte, su vida y su resurrección. El bautismo de Juan era preparatorio del bautismo que Jesús traería. Juan preparaba el camino al Mesías. Jesús efectúa el bautismo en Espíritu Santo y es un bautismo definitivo para el creyente. El bautismo de Jesús, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando leemos este pasaje surgen varias preguntas, pero dice que Jesús vino de Nazaret. Jesús procede de un pueblo que no tiene mención en el Antiguo Testamento, ni siquiera aparece. Pero era el pueblo donde José, su padre legal, ejercía labores de carpintero. Era pueblo de poca significancia. Recordemos a Felipe y Natanael. En Juan 1, 45, 46, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Y qué le dijo Natanael a Felipe? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo sería lo poco significante de un pueblo de estos que Natanael, un hombre recto, hace esta pregunta? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le responde: ven y ve, ven y ve. Entonces Jesús viene de Nazaret a ser bautizado. Emprende Jesús su viaje de Nazaret hacia el Jordán. Jesús viene del anonimato, 30 años de anonimato en un pequeño pueblo insignificante. ¿A qué? A identificarse con el género humano en su bautismo. Preguntamos, les decía que hay varias preguntas de este texto. Una pregunta es: ¿y qué hace Jesús allí en medio de pecadores? ¿Qué pregunta, cierto? Jesús allí en medio de pecadores para ser bautizados, para bautismo de arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? Jesús no fue bautizado debido a que él necesitara ser limpiado del pecado. Él no tenía pecado. Juan así mismo lo entendía. Entonces, ¿para qué está Jesús allí? ¿A qué ha venido Jesús allí? Él está para lo siguiente. Primero, Jesús está allí para ser bautizado por Juan, para identificarse
como nuestro representante para identificarse con el hombre pecaminoso, para anunciar que Él va a ser nuestro sustituto en la cruz, que Él es el postrer Adán. Segundo, para ser nuestro ejemplo, para cumplir toda su misión en la tierra de obediencia, para hacer la voluntad del Padre. Y tercero, lo hemos escuchado, para cumplir toda justicia. Marcos no nos da razón alguna por la cual Jesucristo fue a bautizarse, como sí lo hace Mateo en el capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y lógicamente, ¿qué hacía Juan? Juan se le oponía con esta pregunta que nosotros hacemos, pero ¿qué hace este Cristo aquí? ¿Yo a bautizarlo? Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Tú, Cristo, el Salvador, vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. O sea, entonces Juan lo bautizó. Pero tiene su lógica, ¿cierto? Juan un profeta, pero Juan sabía quién era el Mesías que había de venir. Y entra en conflicto con su mente, ¿cómo así que yo lo voy a bautizar? Él es el que tiene que bautizarme a mí. Yo soy el que tengo que ser limpiado de los pecados. Él no tiene ningún pecado. Pero los tres propósitos del bautismo de Jesús, identificarse con el hombre pecaminoso, ser ejemplo y cumplir toda justicia. Y es interesante esto de cumplir toda justicia, porque cumplir toda justicia significa ¿qué? Guardar la ley, pero guardarla perfectamente, cumplir toda ordenanza, hacer lo que Dios quiere que hagamos en el sentido de hacer lo correcto. Ese es hacer toda justicia. Y esto tiene un significado posterior, y es que el cumplir toda justicia por parte de Jesucristo fue la manera en que en la doble imputación, cuando el evento de la cruz, nuestros pecados fueron cargados a Cristo y Él los tomó por nosotros y pagó por nosotros, pero su justicia, que Él había cumplido, no fue cargada a nuestra cuenta. Y por eso no solamente tenemos el perdón de pecados, sino además el acceso al trono de la gracia, porque el Dios no puede aceptar delante de Él a nadie que no sea justo. Y al ser imputada la justicia de Cristo a nosotros, Dios nos ve a nosotros como justos sin serlo, porque Él ve la justicia de Cristo en nosotros, cargada a nuestra cuenta. Es usted, como Juan el Bautista, que se alegraba de que Jesús se volviera más popular a pesar de que su propia popularidad estaba disminuyendo, porque creció la popularidad de Cristo. Y acordemos que en un momento dado todos o muchos abandonaron a Juan, pero Juan sabía que eso era ocurrir, sabía que eso tenía que ocurrir. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Nosotros tenemos que alegrarnos de que Jesús sea más popular que nosotros mismos, que nuestra popularidad disminuya, que cuando hablemos de Cristo no tengamos nada que presentar de parte nuestra, sino siempre presentarlo a Él. ¿No le importa a usted que su popularidad disminuya siempre y cuando la popularidad de Jesucristo aumente? ¿O usted quiere que su voz sea escuchada
y ya no sea su objetivo la gloria de Dios en Cristo. Versículo 10. Y luego cuando subía del agua, cuando Jesús subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos dice que los cielos, la palabra precisa es, los cielos se rasgan, y eso lo lleva a un tema que ahora les voy a leer. Los cielos se rasgan en señal de que Dios se dispone a hablar, como señal del acceso de Dios a nosotros. Dios bajando al hombre. En Mateo 27:51, ese rasgó de los cielos, se abren, se rasgan, se refiere al templo, al velo del templo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando los cielos se rasgan, para lo que vamos a escuchar, las barreras son derribadas y Dios se expresa ahora libremente entre nosotros. Y se cumple la esperanza expresada por Isaías. En Isaías 64 dice: ojalá rasgaras los cielos y descendieras, y ante tu presencia se derritieran los montes. Isaías, tanto tiempo atrás con esta esperanza, ojalá esto ocurra, ojalá esto ocurriera ya, sería la esperanza cierta de Isaías. Pero aquí estamos viendo que se cumplió esa esperanza de Elías mucho tiempo después. Los cielos se rasgaron para permitir que Dios se acercara a nosotros. Y dice que y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Como paloma, es un símil. No que el Espíritu Santo sea una paloma, pero también la podemos entender como paloma en la forma de descender sobre Jesús, el Espíritu Santo. Un descenso suave, manso, en cierta forma solemne, no como el águila. ¿Sabe cuál es el descenso del águila? Ustedes han visto en picada, ¿cierto? A toda, cuando va a su presa. No, la paloma es mansedumbre, es silencio, es suave. Ahora vuelve y nos surge una pregunta, otra pregunta en cuanto al Hijo. Jesús era y es divino, no lo dudamos. Entonces, ¿por qué era necesario que el Espíritu Santo lo ungiese y lo capacitara para llevar a cabo su obra? ¿Por qué? Si es Dios, si es todopoderoso, ¿por qué? ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo y descender? Por esta razón sencilla. En su encarnación, el Hijo Divino adoptó la naturaleza humana, la cual necesitaba ser fortalecida para la misión intratrinitaria que se le había asignado a él. Habiendo sido capacitado por el Espíritu como mediador divino y humano, entonces se le estaba capacitando para su triple oficio, como sacerdote, profeta y rey. Porque la unción, que era lo que estaba recibiendo Jesús por el Espíritu Santo, era una unción. Recordemos cómo el sacerdote ungía al rey. Samuel unge a Saúl, Samuel unge a David, Moisés unge a Aarón y así muchos otros ejemplos. Y entonces no encontramos nada que pueda hacernos dudar de por qué tenía que descender el Espíritu Santo como paloma sobre Jesucristo, siendo divino. Pero como tomó naturaleza humana, era necesario esa capacitación y ese fortalecimiento para la misión que le había sido encomendada. Versículo 11.
Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Era la voz que resonaba en el bautismo de Juan, en el bautismo de Jesús, perdón, como el anuncio de Dios, en el sentido de que Jesús había sido escogido para gobernar sobre su pueblo y que como rey que es, asume el regio poder que le corresponde. Marcos relata que solo Jesús vio los cielos rasgados, y es probable que la voz solo fuera audible para Jesús, ya que habla en segunda persona, ¿cierto? Tú eres. ¿Cuándo será reconocido y entronizado como rey? ¿Cuándo? Los gentiles, ¿qué hacen los gentiles? Juzgan a Jesús, se burlan de él, lo vituperan y lo crucifican como rey de los judíos, con sorna, como rey de los judíos, no porque lo reconocieran, como burla, como todo lo que hicieron con él. Y los dirigentes judíos lo vituperan como rey de Israel. Tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Cuándo es entronizado Jesucristo como rey? Jesucristo asciende a su trono cuando lo cuelgan en la cruz. Pero aún ahí su realeza solo es reconocida de un modo irónico, de un modo burlesco. Si eres tú el rey, sálvate a ti mismo. Pero Jesucristo es rey. No porque muchos lo nieguen, es porque Él es rey. Esa misma voz, que este es mi Hijo amado, la escuchamos en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 7. Esa voz vuelve a hablar en la transfiguración, desde la nube. ¿Qué anuncia esa voz? Este es mi Hijo amado. ¿Y qué dice? A Él y solo a Él, oíd. ¿Oíd? ¿Qué debemos oír de Él? Sencillo, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo anunciadas por Él para el perdón de pecados. Eso lo debemos oír. Pero también que el mundo necesita saber que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él y solamente en Él y a través de Él se encuentra la salvación. En el cual tengo complacencia, la complacencia que siente Dios en Cristo. Cuando dice que Dios se agrada de Jesús o expresa su complacencia, se alude a su inescrutable decreto, algo inexplicable en cuanto a la soberanía y misterio de la elección que hace Dios. Ese inescrutable decreto es el decreto que llamamos o pacto de redención, un acuerdo intratrinitario donde se asignan los oficios o los roles que van a desempeñar cada uno en la salvación, en cuanto a la salvación. El anuncio refleja la divina elección de Jesús para llevar a cabo una tarea escatológica, es decir, una tarea que se refiere al fin de los tiempos. En Juan 3:30, Juan Bautista expresa lo siguiente: es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. ¿Y a qué nos lleva todo esto? ¿De qué hemos hablado en estos minutos anteriores? Del siervo Juan Bautista, que reconoce al Mesías, en el que muchos no creían, pero en el que él tenía la firme convicción de quién era. Por eso expresa que él crezca, que Cristo crezca. Luego, Cristo debería ser siempre el objeto de nuestro culto.
siempre. Y lo será en la medida en que seamos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para poder que Cristo sea el objeto de nuestro culto, de nuestra adoración. Pero lamentablemente, no siempre es así. No siempre. Mire, ¿cuántas veces estamos en un culto como este? Público. Pero también cuántas veces estamos en nuestro culto privado, ocupados de nosotros, de nuestros asuntos, en lugar de ocuparnos de Cristo. ¿Acaso no vinimos a eso? ¿Acaso cuando nos preparamos para venir a este culto, no le oramos al Señor y le decimos, Señor, nuestro sentido, nuestra mente, todo, apareja todas las cosas, que nada nos interrumpa? ¿Pero es lo que vemos? Muchas veces no, lamentablemente no. Y le robamos entonces a Dios lo que le corresponde y lo que su corazón desea de nosotros, la adoración. ¿Cómo reprocha el Señor a estos sacerdotes que no hacían y no le daban honra? Y que nosotros podemos confrontarnos con esta palabra aquí y ahora. Está en Malaquías 1:6. La Nueva Traducción Viviente dice, le dice el Señor a estos sacerdotes, ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice el Señor. Y la reprensión final. Y encima preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Como que no entendían cuál era su actitud, cómo habían degradado los sacrificios, cómo llevaban no lo que el Señor exigía, el mejor cordero, sin mancha, sin arruga, sin defecto, y ellos preferían llevarle de lo peorcito. ¿Por qué? Porque cambiaban lo que la gente creyente, seguidora de Jesús, en todos sus mandamientos, los mejores corderos, los mejores chivos, ellos se los cambiaban para negociar con ellos. Negociamos nosotros con la adoración del Señor y la ponemos detrás de nuestra propia adoración. Ahora, no estamos hablando aquí de que ignoremos las pruebas ni las aflicciones que a diario nos afligen. No las debemos ignorar. Pero el Señor nos ha señalado cuál es el camino y la actitud que debemos tomar. Debemos llevarla a Él como Dios nos invita a hacerlo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y así lo expresa el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, ¿no es esto suficiente? ¿No nos está diciendo el Señor qué es lo que debemos hacer con nuestras preocupaciones, aflicciones que compiten en el tiempo de adoración con Él? Si Dios es suficiente para atender nuestras necesidades, ¿por qué no lo escuchamos con atención? ¿Por qué nos distraemos? Una distracción que llegue a nuestra mente es una oportunidad para perdernos de la palabra del Señor. Entonces, con razón el Señor le pregunta a usted y a mí, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra cuando viene al culto? Cuando está haciendo su culto privado y está pendiente del celular, del teléfono, de las noticias, de muchas distracciones. Tenemos que mejorar nuestra adoración. Tenemos que perfeccionar nuestra adoración. Si queremos alinearnos con el Señor y adorarlo y honrarlo como es, nada debe competir con la adoración a Él.
Aquí vemos en este versículo la Trinidad, cómo se enlaza la Trinidad de una manera muy definitiva. El Señor Jesús es la segunda persona, el Espíritu de Dios como paloma es la tercera, y la primera persona desde el cielo llamándole mi Hijo amado. La palabra amado significa el único, además de afecto, como dice el Salmo 22:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús, el Hijo de Dios, proclama el Evangelio de Dios y supera la predicación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista se limita a anunciar el Evangelio de arrepentimiento, pero apunta a Cristo, el único importante. Si hacemos una comparación con nuestro tiempo de cosas de esplendor, de premios Nobel, de Grammys, de muchas cosas, inclusive en las iglesias, vemos una alfombra roja por todo el centro que atraviesa un gran salón o en una tarima. ¿Y quiénes desfilan por él? Las estrellas. Nadie pregunta quién tendió la alfombra, quién la limpió, quién hizo posible que estuviera esa alfombra allí. Juan el Bautista es el que señala el camino, el que allana el camino, es el personaje que tiende la alfombra para que el rey pueda pasar glorioso y victorioso por allí. ¿Quiere ser usted popular y aún está dispuesto a pecar con el fin de alcanzar metas de likes, de me gusta, de seguidores? ¿Está preocupado por eso? Pues déjeme decirle que Juan el Bautista no era popular en su sociedad. Él no buscaba likes de la gente, él buscaba un like y un me gusta, el del Eterno. Le pregunto a usted, ¿pasa usted más tiempo en las publicaciones, en las redes, es adicto a ellas, se propone tener un estatus y eso lo lleva a una vida de oración pobre y a quitarle tiempo para el estudio de la palabra? Que esta semana podamos evaluar cómo nuestra actitud hacia Cristo. ¿Está usted consciente que sigue a un rey que voluntariamente asumió el papel de siervo? ¿Está usted dispuesto y entendiendo que debe imitarlo, no usted como rey, sino como su siervo? Marcos 9:35 nos dice esto. Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y el servidor de todos, no de alguno, de todos. ¿Cuál ha sido su actitud frente a Cristo en esta mañana? ¿Ha puesto toda su atención, toda la debida atención al mensaje de Marcos? ¿Se acuerdan que nos dice Marcos capítulo 9? Este es mi Hijo amado, ¿a quién oíd? A Él, no a mí, a Él. Cuestionémonos, ¿está usted ofreciéndole a Cristo lo que Él se merece y demanda? ¿O todavía se está haciendo esta pregunta como la hacían los sacerdotes en Malaquías? ¿Pero en qué he menospreciado su nombre? ¿En qué lo he menospreciado? Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Dios. Y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo nosotros entendamos que no hay sino un solo personaje en nuestra vida, en las Escrituras, que merece toda nuestra atención, que nos lleva a ser servidores de Él y de nuestros hermanos. No contender porque queremos ser los primeros. Y no nos dé pena ni miedo ser los últimos, pero servirle,
servirle a todos. Sirviéndole a todos, te servimos a ti. Que no nos disculpemos con razonamientos, con argumentos de hombres cuando no te hemos servido. Que podamos ser conscientes que muchas ocasiones hemos menospreciado tu nombre, que no le hemos dado tu tiempo, nuestra atención, y muchas veces ni siquiera te hemos seguido cuando nos has hablado al corazón pidiéndonos que enderezcamos nuestro caminar. Señor, que esta semana tengamos esa palabra que resuene en nosotros. Cristo y solo Cristo, Él es el Rey. Pero Él no vino a ser Rey, Él vino a servir, no a ser servido. Que lo podamos imitar, Señor, en esta mañana, ayudando al prójimo, sirviéndole al prójimo, comenzando por aquellos que nos rodean y que están cerca de nosotros. Que nos cuestionemos cuál ha sido nuestro sentido en semana pasada sobre nuestra actitud con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. ¿Cómo los hemos tratado? ¿Acaso no dijo el Señor que era amando al prójimo y a Dios? Y vuelvo y pregunto, ¿cree usted que ha menospreciado su nombre? Y por último, ¿qué va a hacer para tratarlo como quien es Él y como Él nos lo demanda? Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.